Vamos a usar a grabar. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal química? ¿Eres buena para química? Creo que sí. Sí. Bien, entonces muy bien. ¿Tú, Valeria, y tu hermana también, qué tal? ¿Son buenas para química o le tienen? Es que bueno, no es que seamos buenas o malas, pero el profe, no da los temas como muy bien y es muy confuso y soy mala, pero buena, Ok, no sé. ese es un buen concepto, ese es un buen concepto, suena padre. Bueno, ya estamos aquí todos, la mayoría. Falta Andrés y falta Ariel, pero ahorita ya van llegando. Muy bien, bueno, vamos a comenzar la parte de química. La parte de química tiene un lado interesante. Acuérdense que también son 10 preguntas, 10 sí, 10 preguntas de química. Y pues el temario pues es bastante amplio. Sin embargo, tiene los temas muy localizados. Entonces, no se preocupen, pero no vamos a ver así las grandes ecuaciones, no vamos a ver cómo transformar un dióxido de carbono a transformarlo a un sulfato de potasio, y en fin, no vamos a ver tanto, ¿no? Y nos vamos tampoco vamos a ver toda esta parte de fórmulas y todo, no es necesario que se aprendan la tabla periódica, tampoco va a ser necesario, sino más bien entender los conceptos básicos de la química. Sí, quizá algunas operaciones matemáticas tendremos que hacer, 3 o 4, pero si ya sabemos matemáticas, como ya lo hemos visto, entonces no les va a costar nada de trabajo. Entonces, bueno, nuestro temario de química contempla todos estos temas. Primero el estudio de la química, luego qué es la materia, luego los átomos, su estructura, luego la tabla periódica. Vamos a ver qué es la tabla periódica, cómo se organiza, cómo la podemos utilizar. Veríamos las moléculas, cómo vamos a sacar la masa molar, los enlaces iónicos, covalentes, los metálicos, las reacciones químicas. Ahí veríamos, ahí sí veríamos algo, un poco de matemáticas, ¿no? Disoluciones, ahí vamos a ver esta cuestión de las soluciones, ácidos y bases, y terminaríamos con la fórmula Rodex de ácido reducción y la química orgánica, es decir, la química del carbono. Entonces, ese es básicamente el temario que vamos a ir abarcando. Entonces, hoy vamos a tratar de ver el tema 1 y 2. Y entonces, cuando hablamos de química, les voy a plantear un problema, a ver cómo lo podemos resolver para poder definir química. Supongamos que yo tengo 3 vasos, ¿no? Tengo 3 vasos y los 3 vasos, 3 vasos de agua. Ahí está, tienen agua. Entonces, tenemos a un biólogo, tenemos a un químico y tenemos a un físico. Ustedes imagínense qué de esos 3 vasos, en este caso, qué vería el biólogo en el vaso, qué vería el químico y qué vería el físico. ¿Qué se pueden imaginar que pasaría ahí? ¿Qué vería el biólogo, Nicole, por ejemplo? Le pueden ayudar, ahí. Podría ver como, por ejemplo, lo que podría analizar si hay organismos en el vaso. Sí, si hay organismos, exactamente, si hay organismos aquí en el agua, es decir, ¿Y hay organismos vida? vivos. Exacto, si hay vida, perfecto. Eso es lo que buscaría el biólogo ahí. Muy bien. ¿Qué buscaría el físico, Emiliano, en el vaso, en ese vaso de agua? ¿Cuál es Eh, su masa, Ajá, masa, ajá, muy el bien. peso? Su peso, perfecto, muy bien. Ahorita vamos a ver la diferencia entre esos
Dos elementos, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien se puede imaginar que vea algo más, un físico, aparte de su masa y su peso? ¿Algo más? Por ejemplo, ¿qué le pasa al agua cuando hierve, cuando se Su congela? cambio de estado. Sus cambios de estado, exactamente, sus cambios de estado, perfecto. Y ahora sí llegamos. ¿Y qué vería un químico en el vaso de agua? ¿Qué se imagina que vería ahí? Moléculas, Moléculas. protones, neutrones. Exacto, es decir, su composición química, ¿no? Exactamente, así que está compuesto de H2O, cómo se descompone, cuáles son sus moléculas, su oxidación, su reducción, qué enlaces hay en el vaso en este vaso de agua, en todo ello. Entonces, esto es bien importante, ya llegó aquí Ariel, esto es bien importante por lo siguiente, cada uno de las ciencias, cada una de estas tiene lo que se llama horizonte de comprensión. El horizonte de comprensión es lo que yo voy a estudiar, en este caso, de cada fenómeno. Entonces, tengo el mismo vaso de agua, pero un biólogo va a ver una cosa, el químico otra, el físico otra, ¿no? Entonces, cada quien va a ver de maneras diferentes. Por ejemplo, si pusiéramos un filósofo aquí a ver el vaso, entonces él filosofaría acerca de si el vaso está lleno o está vacío, en fin, cosas así, ¿no? Entonces sí, cada uno va a ver maneras totalmente diferentes. Y cuando nosotros vemos la química y física, vemos que son ciencias que están muy enlazadas, se complementan. De hecho, hay físico-químicos, ¿no? En este caso, pero también hay biólogo-químicos o químico-biólogos. En fin, están muy relacionadas. Y nosotros vamos a tratar de ver, en este caso, de manera muy en específica, en este caso, la parte de la química. Cómo se construye la química, cómo vamos a irla utilizando para, por ejemplo, estudiar un vaso de agua. Entonces, una definición que nosotros tenemos para química es esta, ¿no? Aquí, déjame ver. Una definición que nosotros tenemos sería esta, que es el estudio de la materia. Pero, ojo, la parte de la materia, la parte interna, ¿no? Ay, aquí se me va otra vez. Ajá, la parte interna de la materia. Y en este caso, la física también va a estudiar la materia, pero la parte externa. Entonces, esas son, digamos, unas diferencias entre estas dos ciencias que son muy parecidas. Entonces, la química estudia la parte interna de la materia, mientras que la física la parte externa. Entonces, por ejemplo, el químico va a estudiar de cómo va a reaccionar si yo pongo aquí, en este caso, cesio y pongo agua, y qué es la reacción que me va a resultar esta. Y un físico va a estudiar, por ejemplo, el movimiento, la energía, el trabajo, ¿no? Que se desarrolla, por ejemplo, para desplazar este vaso de agua 1 metro, ¿no? Entonces, estudiamos campos totalmente diferentes. Y eso es una pregunta muy clásica de examen. Es decir, son de estas preguntas que les ponen así, ya saben, que les ponen para relacionar. Entonces, relaciona esta con esta. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que la química estudia, en este caso, la materia y su composición, propiedades y transformaciones, es decir, la estructura externa, ¿no? Muy bien, eso es muy importante. ¿Quién de ustedes alguna vez hizo algún experimento de química así en su casa, así algún experimento casero? Nunca han hecho este que es muy loco, y si lo hace, vaya loco, cuidado, de poner una coca y poner unos mentos adentro. ¿Nunca lo hicieron ese? De la coca con mentos. Yo sí, ¿Y qué te pasó ahí cuando lo hiciste? explotó como la coca. Sí, explota toda, ¿no? O sea, sí, aunque le eches un mento solito, ¡fu! Explota tremendo, ¿no? Es una cosa ahí, porque es una reacción en este caso. O, ¿quién de ustedes alguna vez de chico trató de agarrar y combinar agua y aceite? Entonces veíamos cómo el agua se quedaba arriba y el aceite, y le agitábamos, y por más que le agitábamos, en este caso, no se combinaban, se separaban.
o cuando le echamos, por ejemplo, un Alka-Seltzer al agua, ¿no? Y empiezan a salir las burbujas efervescentes. Todo eso son cosas químicas. Todo eso es súper interesante porque ahí nos damos cuenta de las reacciones, cómo se va haciendo. Y entonces incluso había un juego que vendían, que los traían siempre en la época de Navidad, era muy vendido, el juego de química Mi Alegría, ¿no? Que después lo tuvieron que prohibir un tiempo porque realmente podías hacer hasta bombas, ¿no? Hacían, nunca, bueno, no creo que a ustedes les haya tocado, pero por ejemplo, en mi época, con estos juegos de Mi Alegría, de esos juguetes, hacían unas pequeñas bombas que eran bombas de olor. Entonces las echaban en el baño y explotaban, pero explotaban todos los baños. O sea, imagínense, una sola bomba que le echaban a un baño hacía que explotaran todos los baños de la escuela. Y olorosos, y no, era un desastre, ¿no? Por eso prohibieron esos juegos. Muy bien. Entonces, ya que sabemos que estudia la química y que sabemos que es el horizonte de comprensión, es decir, qué es lo que va a estudiar, nosotros vemos que la química y en sí las ciencias tienen algo que se llama el método científico. ¿Qué es el método científico? Pues el método, como el nombre lo dice, el método es una serie de pasos, ¿no? Una serie de pasos a seguir para poder llevar a cabo algo. Y entonces el método científico puede tener, aquí la mayoría siempre aprendemos que tiene 4 pasos o 3 pasos, o en fin, ¿no? Pero aquí nosotros, pues hoy tenemos, en este caso, una serie de pasos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. Entonces vamos a analizar uno por uno. Por ejemplo, la observación. La observación es simplemente darnos cuenta de un fenómeno, es decir, yo veo un fenómeno ahí. Entonces vamos a escoger uno, a ver si le damos. Por ejemplo, yo observo el cielo y en este caso veo el cielo, ¿no? Veo el cielo. Y entonces, a partir de que veo el cielo, yo me planteo un problema. El problema en este caso, cuando yo hago un planteamiento de problema, es agarrar y preguntarme, en este caso, algo. ¿Por qué algo es así? Y entonces, a ver si ustedes lo saben, y me imagino que alguien ya lo ha de saber. Digo, si veo el cielo, lo primero que me pregunto es, ¿por qué? Ajá, así. ¿Por qué el cielo? Ajá, ¿por qué el cielo es azul? Y entonces, esa es mi pregunta de mi planteamiento de problema. ¿Por qué el cielo es azul? Y entonces, a ver, luego viene una hipótesis. Una hipótesis es una posible respuesta. Ajá, una posible respuesta que yo tenga a mi problema. En este caso, ¿por qué el cielo es azul? Entonces, Valeria, ¿por qué te imaginas que el cielo es azul? Vamos a ver dos hipótesis. ¿Por qué te lo Am, siento que voy a contestar algo como muy baboso, No pero a importa, ver. no importa. Sí, las mejores hipótesis son así, ¿eh? No te creas. Que no sé, no tengo ni idea, pero supongo, ay no, es que voy a quedar como No, tontísima, no, no, pero no, no, dilo, no importa. tal vez, bueno, o sea, no, del cielo no, pero yo sé que el mar no es azul, sino transparente. Ajá, ajá. No funciona, pero Podría ser, yo supongo que podríamos, es más o menos lo mismo. podríamos decir que el Por cielo es los, azul por el reflejo del mar. Esa es no, una buena hipótesis, ¿eh? bueno, no sé, tal vez. Vamos a, Bueno, mm, Creo que sí, profe, lo que dijo por está la, bien. ¿sí? A ver, ok. Uy, vamos a no estoy poner. tan No, tonta. no, no, vamos a ponerle aquí. Entonces, como reflejo del mar, ¿no? Como reflejo del mar. Muy bien, a ver, ¿qué otra hipótesis tienen? Andrés, ¿qué hipótesis tendrías tú acerca de por qué el cielo es azul? El cielo es azul debido a... Tal vez El la cielo es atmósfera azul también. debido No sé. a la reflexión de luz que hay en el aire por parte... Sí, a la reflexión de luz que hay en el aire. La luz que hay en el aire, muy bien. Valeria, también habías dicho Porque que por sí la sé que atmósfera. cambia. Bueno, o sea, Ren dijo que por la atmósfera, que Ajá. Ah, muy bien, y ya. Renata, muy bien. La atmósfera. Perfecto, muy bien.
Perfecto. Entonces También podría ser de la luna, podría porque ser de de la la luna da la agüita y de la agüita da al Claro. cielo, ¿no? No sé. Ahí tenemos otra más, la luna. Perfecto. Entonces, todas esas son posibles hipótesis, es decir, son posibles respuestas. Y siempre, ojo, esto es bien importante en ciencia, siempre es bien importante. Siempre que alguien que les diga, y ustedes no deben de creérselo, pero alguien que les diga que no hagan preguntas tontas, no hay preguntas tontas. Hay en este caso respuestas inadecuadas. En este caso, las preguntas, aunque sea la más tonta, sí, no importa, puede ser posible, puede ser, eso te plantea cosas que a lo mejor alguien no ha visto, por ejemplo, y de ahí salen libros. Simplemente una pregunta que hay y que ha dado para que gente gane premios Nobel, es una pregunta tan simple como decir, 2 más 2 son 4, y uno simplemente diría, no, pues sí, son 4, ¿no? Pues es obvio. Y entonces, pero esa pregunta ha dado a filósofos, a matemáticos, a plantearse una serie de conocimientos, es decir, pero ¿cómo 2 más 2 va a ser 4 si después del 1 está el infinito, ¿no? Entonces, ¿cómo puede existir el 2? Sí, y es más, no hay otro número más que el 1, porque después el otro número nunca se acerca, en fin. Entonces, todas esas cosas nosotros la podemos ver. Entonces, ¿cómo comprobamos en este caso nuestras hipótesis? Nosotros comprobamos nuestras hipótesis a partir de la experimentación. Y la experimentación es prácticamente llevar, en este caso, o reproducir en el laboratorio, nuestras hipótesis. Y entonces, yo lo que hago, aquí tengo uno intermedio entre la hipótesis y la experimentación, que en este caso yo hago un plan, ¿no? Un plan de experimentos. Digo, voy a hacer tales y tales experimentos, voy a hacerlos así, así y así. Entonces, por ejemplo, yo para agarrar y decir el reflejo del mar, yo agarraría y plantearía un experimento así. No sé, subirme a un globo, ¿no? A un globo a estos enormes y poner otros gases, ¿no? Reflejarlos junto al mar y ver si se ponen azul, ¿no? O la luna, aprovechar, en este caso que tengo radiotelescopios o telescopios enormes, y lanzar rayos a la luna para ver si al regresar son azules, ¿no? O el de la refracción de la luz y el aire y la atmósfera, lanzar globos aerostáticos, así de estos enormes, y tratar de traer muestras de la atmósfera y revisar prácticamente en el laboratorio qué elementos hay en la atmósfera y cómo se comportan, ¿no? Y entonces ya cuando tenemos la experimentación, nosotros hacemos un análisis de esos resultados, es decir, sacamos nuestras estadísticas, ¿no? Así de que se fue para acá y aquí tenemos tal porcentaje y todo ello. Y a partir de estos resultados, nosotros podemos sacar conclusiones. Y las conclusiones se dividen en dos tipos. Se dividen en leyes y se dividen en teorías. Y entonces, vean, no son tan contradictorios. Una ley, en este caso, es cuando nosotros descubrimos algo y sabemos que por eso que descubrimos siempre va a suceder. Entonces, por ejemplo, regresando a nuestra pregunta, ¿por qué el cielo es azul? Bueno, se hicieron varios experimentos que hasta apenas hace muy poco sabemos porque el cielo es azul, ¿eh? No se crean que es algo que se sabía, o sea, tendremos unos 60 años de saber por qué el cielo es azul. Y sabemos que el cielo es azul por dos cosas que se combinan. Primero, y se combinan en este caso las respuestas de Renata y la de Andrés, se combinan. ¿Por qué? Porque está la Tierra y la Tierra tiene la atmósfera. Y una de las capas de la atmósfera, una muy importante, es la del ozono, la ozonosfera. Entonces el ozono, que su fórmula es O3, cuando el ozono en este caso está en grandes concentraciones, en este caso, cuando pasa la luz solar por él, se convierte de color azul, ¿no? Le da un tono azul. Y acuérdense ustedes que todos los colores que vemos, todos, absolutamente, este amarillo, este lila, azul, este gris, todo esto que estamos viendo aquí, son simplemente por la refracción, en este caso, de la luz del sol. Es decir, nuestro cerebro transforma en ondas, las ondas magnéticas, las transforma en colores.
y nosotros tenemos que los colores prácticamente lo que son un reflejo, una ilusión, nosotros lo estamos creando. Entonces, prácticamente el cielo es azul porque el ozono en grandes composiciones al refractarse se vuelve color azul. El oxígeno no, por ejemplo, el oxígeno no, el oxígeno pasa en este caso ahí la luz y pasa igual, no hay una refracción, no pasa absolutamente nada, pero con el ozono sí. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta de esto? Si ustedes tienen carro, por ejemplo, si ustedes le prenden a su carro y su carro ya tiene problemas, o sea, ya empieza a estar muy mal, es cuando le prenden el escape, ¿no? En lugar de sacar humo blanco o humo negro, saca humo azul, ¡fum! Saca una bola de humo azul. Eso prácticamente es ozono. Entonces quiere decir que su carro ya está en las últimas. Si saca humo negro, nada más hay que limpiarlo ya y se arregla, ¿no? Si saca humo blanco, pues es que está bien. Pero si saca humo azul, es que su carro ya está en las últimas. Entonces, eso es una ley. ¿Por qué? Porque siempre que juntemos una gran cantidad de ozono y lo pasemos con la luz solar, pues se va a poner de color azul. Por eso cuando se va, en este caso, la luz del sol, pues viene la noche, por eso se ve de noche. Pues porque ya no tenemos, en este caso, la refracción de los átomos, ¿no? Y si ustedes se fijan en las estrellas, pasa algo muy interesante. Cuando ustedes ven las estrellas en la noche, ven las estrellas, pero las ven como que brincan. Es decir, hacen el tintiriteo, ¿no? De las estrellas. Eso tintiriteo es la luz de las estrellas que está pasando por la atmósfera y se está refractando la luz de las estrellas, es decir, es como si estuviera pasando por un vaso de agua. Y entonces por eso vemos que brillan, ¿no? Y que brincan las estrellas, porque pasan por la atmósfera. Entonces, esa es una ley. Una ley también es, por ejemplo, si decir yo agarro y tiro algo, se va a caer, ¿no? Por la fuerza de gravedad. Pero algo muy importante, las leyes no son inmutables, es decir, puede llegar otro científico y decir, no, también pienso que es por esto, y lo comprueba, y a lo mejor nuestra ley, no, bajo ciertas condiciones se presta, pero bajo otras condiciones ya no se presta. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del universo, decimos que las leyes de la gravitación universal, ¿no? Pues, significaban que aplicaban a todo el universo, pero hoy sabemos que no, que hay en este caso otro tipo de fuerzas que aplican diferente a la fuerza de gravedad. Entonces, ahora también sabemos que las leyes se modifican. Y una teoría es un postulado que es similar a una ley, con la única cuestión de que una teoría no la podemos comprobar. Es decir, no tenemos elementos técnicos para comprobar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la teoría más famosa en la historia? Es esta, ¿no? La de E igual a mc al cuadrado. ¿Quién se acuerda qué significa esta formulita? ¿Alguna vez alguien la ha visto? Energía igual a masa por quién sabe qué al cuadrado. Ajá, exacto, es energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esto en términos llanos y comunes es que si yo tengo un lápiz y lo aviento a la velocidad de la luz al cuadrado, entonces se va a volver energía, va a explotar, ¿no? Y va a generar muchísima energía. Un lápiz, según Einstein, ¿no? Aventándolo a la velocidad de la luz al cuadrado, nos daría tanta energía como para iluminar Nueva York durante un año. De él se basó para hacer la bomba atómica. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero nosotros no tenemos ninguna máquina que pueda lanzar a un lápiz a la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Entonces, por eso se Porque queda... tendría que ir a la misma velocidad y si no se destruiría. Exactamente, imagínate, no se destruirían las dos, ¿no? Muy bien, ¿alguna duda aquí de esto? Ariel, Nicole, Valeria, Renata, ¿alguna duda? Mariana, sobre lo que es el método científico y todo esto. No, profe. ¿No? Perfecto, muy bien. Profe, Sí, dígame, profe, yo tengo una duda. dime, Ariel. Entonces, ¿por qué luego el cielo se ve naranja? ¿Cómo funciona eso? Es la misma refracción también, porque acuérdate que nosotros tenemos un horizonte, déjame borrar de aquí, tenemos un horizonte en donde la Tierra
está girando, por ejemplo, le pasa lo mismo con la luna cuando sale. La luna ya ven que cuando sale se ve enorme y casi casi se ve como roja. Es el mismo fenómeno. Entonces es algo así. Mira, deja ponerle aquí la pluma. Ahí está. Entonces tenemos la Tierra, ¿no? Está así. Entonces, obviamente, y el Sol está acá. Entonces acuérdate que la Tierra está girando, ¿no? Está girando sobre su propio eje. Entonces la luz del Sol, conforme va girando la Tierra, va perdiendo, en este caso, la intensidad. Entonces, al momento de que va bajando la intensidad, en este caso, los rayos con la atmósfera empiezan a reflectarse de manera diferente, empiezan a reflejarse de esta manera. Y nosotros nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, las ondas, los colores, tenemos en el espectro de la paleta de colores, tenemos 7 colores básicos. Y entonces cuando tira hacia lo caliente es cuando se ve rojizo y cuando tiende hacia lo frío tiende hacia lo azul. Entonces cuando la luz en este caso empieza a ponerse rojiza es prácticamente porque ya el sol está abajo del horizonte, la luz que manda es los últimos rayos de calor, ¿no? Empiezan a reflejarse, están entre los tonos azul y rojo, que están aquí los naranja, ¿no? Y es cuando se pone más bonito el cielo, ¿no? Y ya después se va a poner, en este caso, un azul un poco casi morado, y luego ya viene el negro. Pero prácticamente es por la refracción del sol, ¿no? Y cómo va cayendo. Igual la luna, cuando la luna va saliendo, ¿no? Que sale por acá, ¿no? Tenemos la sensación de que es más grande cuando la vemos así en el horizonte porque es un efecto óptico. Entonces la vemos muy grande, es como un espejo, una serie de espejos. Entonces cuando va subiendo más, ya la vamos viendo más chiquita y ya blanca, ¿no? Entonces igual le pasa lo mismo de acá, la reflexión de la luz le llega de una manera diferente, ¿no? Y ya cuando va subiendo, va tomando otra tonalidad. Pero es súper interesante esos fenómenos. Por eso podemos ver así los cielos rojos, sobre todo los mejores cielos son por ahí porque por el ángulo de la Tierra, que el ángulo de la Tierra está inclinado, es por ahí de septiembre, octubre, es cuando se ven los mejores atardeceres, así, todos rojos, rojos, así intensos, ¿no? Y son muy padres esos. Perfecto. Entonces pasemos aquí al otro punto, que es este, ¿no? Vamos a ver qué es la materia. Entonces, cuando vemos la materia, ¿alguno de ustedes alguna vez quiso o ha querido o tenido ganas así de ser científico, así de estar, de trabajar en un laboratorio y todo este asunto? Sí. Yo, ¿Sí? Qué les gustaría estudiar en la universidad después? ¿Química, física, biología, Pues yo voy a estudiar de bioquímica. bioquímica, A mí me ¿no? interesa la bioquímica. También, perfecto. yo química o física. Química o física, perdón. Muy bien, ¿tú, Andrea? Pues la verdad no me interesa nada de eso. Nada de la ciencia. ¿Vas como para derecho o algo así? Pues no sé aún qué voy a estudiar. Perfecto, muy bien. ¿Tú, Nicole? Tampoco me interesa nada de eso. Nada, muy bien, perfecto. Porque bueno, ya ven que ahora con estas películas, todas estas películas que salieron, curiosamente todos los superhéroes, así desde Iron Man, Batman, todos estos héroes de las películas que vemos ahora, todos son así súper científicos y todos dominan el átomo y todo este asunto. Ya ven que hasta el más curioso de todos los personajes, si vieron todas estas películas de superhéroes, estas de los Avengers, ¿no? Había un personaje muy chistoso que era el Ant-Man, ¿no? El hombre hormiga. Entonces el Ant-Man era el más curioso, era el más bobo y es el más tonto. Entonces creo que es hasta el que Sí, menos chiste demasiado. tiene. No, ¿a poco no? No, no tiene mucho chiste, pero era el más listo porque prácticamente él podía reducirse al nivel de los átomos. Entonces nadie en la vida ha visto un átomo, nadie sabe cómo es un átomo. Sabemos cómo funcionan, pero nunca lo hemos visto, ¿no? Sabemos incluso lo que destruyen, pero nunca hemos visto un átomo, no hay.
pero este personaje sí, ¿no? Hasta podía bajar ahí al nivel de los electrones y todo ese asunto, ¿no? Ya ven que hasta construyó otra máquina del tiempo y en fin, ¿no? Y bueno, no les vendo el final porque a lo mejor, bueno, seguramente todos ya vieron el final de estas películas, pero era un personaje muy curioso, me llamaba la atención que podía bajar ahí. Entonces, cuando hablamos de la materia, ¿no? Vamos a hacer aquí algo que decía Emiliano al principio, cuando decía del meso y la paz, la masa y el peso. Cuando hablamos de la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros tenemos entre el espacio y el tiempo, por ejemplo, el aire es materia, en este caso, la luz es materia, un vaso es materia, el agua es materia, ¿no? La computadora es materia, es decir, todo está formado de materia, absolutamente. Hasta nosotros, profe. Nosotros, claro, nosotros somos una cantidad de materia. Nosotros somos, si nos viéramos de una manera así muy objetiva, nos veríamos así como bolsas de agua, porque somos 70% agua, ¿no? ¿No? H2O. Entonces, somos así como bolsas de agua con pies y manos y cabeza caminando, ¿no? Por eso también somos personas muy eléctricas y tenemos una energía eléctrica o sea, somos seres sumamente complejos. En este caso, nosotros tenemos todo lo que tenemos alrededor es materia. Y obviamente la materia, pues sí, vamos a ver cómo se compone, porque la materia, ¿cuál es lo opuesto de la materia? Vean, lo opuesto de la materia es la energía. Es decir, nosotros esto y esto es prácticamente lo mismo, simplemente son estados diferentes. Entonces, ¿se acuerdan que hay un postulado muy famoso? Lo vamos a ver más adelante, incluso en física lo vamos a ver. Hay un postulado muy importante que es la segunda ley de termodinámica, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, en este caso, la materia en que se transforma en energía y la energía en que se transforma en materia. Entonces, es un ciclo. Cuando una estrella, por ejemplo, explota, cuando una estrella termina su vida y explota, ¿no? Hace una gran explosión, después esa explosión empieza a tomar fuerza de gravedad y puede formar otras estrellas y otros planetas, ¿no? O Sí, pero para eso se requiere mucha energía mucha también. energía, Para exactamente. hacer un Exactamente, pero una estrella hace esto, pero también una estrella puede morir así, es decir, puede crecer, explotar y volverse eso. O puede crecer y de repente empezar a hacerse chica del tamaño de una canica. Y entonces, cuando se hace del tamaño de una canica, es lo que se llama un hoyo negro, ¿no? Un hoyo negro. Entonces, imagínense ustedes un hoyo negro, no es que sea un hoyo como tal, ¿no? Un hoyo negro es, imaginen el sol que tenemos nosotros, imagínenselo hacerlo, toda la energía que tiene, doblar el sol hasta que quede del tamaño de una canica, de este punto. O sea, imagínense este punto, toda la energía que tiene concentrada ahí inmensa, entonces por eso tiene una gravedad tan fuerte. Tan fuerte puede ser un hoyo negro que puede distorsionar la luz o puede distorsionar, en este caso, el espacio, ¿no? Entonces, no es que sea un hoyo como tal, no es que sea un agujero, sino que es una pequeña estrella, ¿no? Diminuta, que concentra tal cantidad de energía hacia el interior que cuando pasa la luz ya no puede salir de ahí, ¿no? O sea, queda atrapada. Eso, por eso se le conoce como hoyos negros. Y más adelante vamos a ver cómo los hoyos negros sí pueden crear después algo que se llama agujeros de gusano o agujeros Einstein-Rosen, es decir, agujeros con los que se piensa que están conectados diferentes universos, que están conectados espacios y tiempos, en fin, toda esta cuestión que hemos visto en las películas, que pues sí tiene una base, están basadas en ciencia, hay una parte en la última de los Avengers donde están practicando los viajes en el tiempo, entonces pues prácticamente sí, ¿no? Se podría hacer. Entonces la materia está compuesta de partículas. Ojo, y las partículas, ojo,
las partículas son los electrones, ¿no? Son los protones y son los neutrones. Esos son los tres básicos que conocemos. También se conocen como subpartículas atómicas y son las tres básicas. Pero nosotros ahora sabemos que tenemos muchísimas más que neutrones, electrones y protones, tenemos otros elementos, ¿no? Tenemos en este caso lo que se llama quarks, ¿no? Otros elementos, la partícula X en este caso, Fotones. ¿no? Fotones, son con lo que se hace la luz, ahorita vamos a ver los fotones, podemos tener neutrinos, Rayos gamma o partículas gamma. partículas gamma, exacto, ¿no? Rayos alfa, rayos beta, en fin, todos estos son también subpartículas, ¿no? Y nosotros prácticamente nos quedamos con la idea de que teníamos estas tres y con estas tres vamos a trabajar. Estas ya cuando estén en el laboratorio haciendo ahí física cuántica, entonces ya las van a poder revisar. Y ahorita vamos a ver qué es un poco de la física cuántica. Entonces las partículas van a formar átomos, ¿no? Y si juntamos una cantidad de átomos, vamos a formar en este caso moléculas, ¿no? Y si nosotros nos damos cuenta, con las moléculas vamos a poder formar iones, es decir, grandes estructuras. Entonces, por ejemplo, yo tengo un átomo aquí de hidrógeno y tengo dos átomos, en este caso de oxígeno, ¿no? Y aquí dos y dos, perdón, dos de hidrógeno y uno de oxígeno aquí, déjenme borrarle, ¿no? Estos son átomos. Yo cuando formo una molécula, la molécula se va a formar cuando yo ya los una, ¿no? H2O, es decir, que está aquí. ¿Y cómo lo voy a ver en forma de ion? Lo voy a ver así, es decir, tengo aquí el oxígeno y acá tengo los dos, en este caso, de hidrógeno, ¿no? Aquí uno de hidrógeno y aquí otro hidrógeno. Y entonces ahí ya tengo, en este caso, un ion. Y entonces yo voy haciendo las estructuras así, ¿no? Y eso así se va formando. Y después un conjunto de iones pueden dar, en este caso, una célula y un conjunto de células forman, en este caso, un tejido y varios tejidos forman un aparato y un conjunto de aparatos, un sistema y así, y hasta que nos da hasta a la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando lo vemos en biología esto. Perfecto. ¿Alguna duda aquí con la cuestión de la materia? ¿Todo claro? Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Los iones son igual a como la estructura de Lewis? Sí, de hecho, eso es. Ajá, es la manera en que nosotros ya representamos, en este caso, a las moléculas. Entonces, las moléculas las vemos así como el ejemplo que tenemos acá, y ya los iones ya son estructuras, en este caso, aquí, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez ustedes hicieron en algún experimento o hacer con palitos y plastilina, hacer una estructura molecular, así. ¿Nunca la hicieron? ¿Nunca les tocó hacer ese ejercicio? Así de juntar palillos. Yo lo hice, pero con papeles, ya que pues como en teoría estamos en casa y no podemos salir, no nos Ujú, quisieron que fuese muy complejo. exactamente. Y es bien padre A mí me dejan solo dibujarlos y ya. hacerlo así con dibujo. Sí, es padre. Y hay unos modelos de realidad virtual, en este caso, que se ponen estos lentes padres y los pueden manipular, ¿no? Hay unos programas muy padres donde pueden ustedes agarrar los átomos y diseñarlo en realidad, en esta simulación virtual, más bien, que le llaman, o realidad alterada, ¿no? Y son súper interesantes. Estos ya los están ocupando así ahora se pusieron muy de moda, ahora que vino las clases virtuales, para poderlos hacer, porque si bien no se utilizaban estos lentes de realidad aumentada para otras cosas, así como videojuegos y todo, se dieron cuenta que podían servir para esto, ¿no? Y es súper interesante. Entonces, aquí seguimos, ¿no? Entonces, Profe, dime, adelante. perdón, otra pregunta. También podría ser sobre el modelo de Bohr, o ese no toma en cuenta. También, a eso vamos. Ahorita vamos a ver todos los Ok. modelos. Pero sí, por ahí vamos. Entonces, la relación de materia-energía ya la vimos, entonces podemos en este caso darnos cuenta y decir que son lo mismo, simplemente en estados completamente diferentes, ¿no? Esto es muy importante entender que no son cosas
diferentes, son estados diferentes en este caso en los que se encuentran, ¿no? Entonces, sabemos cómo convertir materia en energía, pero ya también sabemos cómo convertir energía a materia. Y de hecho, el premio Nobel de hace 2 años de física fue el que descubrió esto, ¿no? Entonces, ahora, ya para ir dejando la parte aquí de definiciones y ya pasar a una parte más compleja, es esto, ¿no? Los fenómenos químicos, ¿cuál es la diferencia entre un fenómeno químico y un fenómeno físico? Vean, este es muy importante, porque un fenómeno químico, en este caso, es cuando hay una reacción y la reacción en este caso, nosotros vemos cómo cambia la estructura molecular, en este caso, de algo. Entonces, por ejemplo, la combustión, ojo, porque estos son los clásicos de examen, estos son también muy recurrentes. Entonces, la combustión es, en este caso, cuando algo se está quemando y se transforma. ¿Cuál es el elemento básico para que algo se queme? O sea, para que algo se queme y se ponga así. ¿El fuego? El fuego, no, el fuego sería la reacción. El ¿no? oxígeno y el combustible. El oxígeno es uno, pero hay uno más importante todavía. O sea, hay Pues el combustible, ¿no? el combustible, pero ¿cuál es? Ajá, ¿cuál es el combustible? ¿Por qué las cosas? Por ejemplo, si ustedes ponen un aluminio, ponen una de estas reglas de aluminio, como esta que tengo aquí, de estas reglas de aluminio, si yo la pongo al fuego, no se va a quemar. O sea, se va a derretir o cosas así, pero no se va a quemar. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le falta para que se queme? Es súper interesante esta. ¿La materia en lo que está expuesta? Ah, pero ¿qué tipo de materia? A ver, piénsenle un poco. Algo natural. natural. Algo natural, por ahí ¿Carbono? va. ¿Cuál? ¿Quién dijo? Ajá. ¿Carbono? Carbono, claro, carbono. Entonces las cosas que se queman, todas las cosas que se queman son las que necesitan carbono. Si no tienen carbono, no se queman, o se derriten, o se funden, o todo ese asunto, pero no se queman. Entonces, vean, esto nos resuelve una pregunta que mucha gente dice, que también piensa que es una pregunta súper tonta, pero es una pregunta muy básica, porque alguien una vez me preguntó, ¿por qué el agua no se quema? Ajá. Y entonces el agua no se quema, tiene en este caso elementos que son, por ejemplo, como el hidrógeno o el oxígeno, son indispensables para la combustión. Entonces el agua no se quema porque no tiene carbono. Ajá, no tiene carbono. Pero, por ejemplo, la gasolina, ajá, la gasolina, el alcohol, el éter, la acetona y todos estos sí se queman porque tienen hidrógeno, tienen oxígeno, pero todos estos tienen carbono, ¿no? Entonces, la gasolina es un carbohidrato, es un hidrocarburo, ¿no? Es decir, tiene carbono. Entonces, por eso se queman, ¿no? Por eso sacan fuego. Y por eso el agua no se quema, ¿no? No tiene ese efecto de sacar llamas, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, la combustión, o sea, que algo se queme, es un fenómeno físico. La fermentación, ¿quién sabe qué es la fermentación? Es Profe, un proceso en el que las bacterias descomponen Ajá, muy bien. Que se muy crea bien. otra pero lo materia descomponen de también. un Que se modo crea otra diferente, no normal. Muy bien. Sí, Ariel, ¿me preguntabas algo? no, profe. ¿No, Ariel? Perfecto. Entonces, vean, como nos dice en este caso aquí Fernanda y Andrés, la fermentación es un proceso donde nosotros, por ejemplo, dejamos aquí, ponemos piña, ajá, a ver qué resulta de esto. Si yo pongo varias piñas aquí, las pongo aquí en un clima un poco soleado y dejo que las bacterias actúen, ¿en qué se va a convertir esta piña? Y si le pongo un poco de agua y lo dejo aquí en un envase Alcohol. en alcohol, ajá, pero ¿qué tipo de? Y creo que sus sustancias se dividen, ¿no? Lo que tiene. Ajá, pues seguramente lo habrán probado alguna vez, es el Cerveza, tepache, ¿no? ¿no? Ah. El Yo tepache, una vez hice ¿no? algo de cerveza, profe, o algo extraño. Sí, 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 Igual sí.
que pasó fermentación, creo que también puede hacer queso, algo así. Que el queso, claro, el queso, Ajá. el queso, el vino, Ah, sí, cierto. la El vino. cerveza, ¿no? Exactamente, el tepache. Hay mucha gente que, por ejemplo, o sea, la gente se sabe hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, mucha gente que no tiene dinero para comprar alcohol, por ejemplo, gente que está en situación de calle, va a los supermercados a donde echan la basura, sacan la fruta, la meten en bolsas y la entierran en la tierra. Y entonces después de una semana la sacan y tienen vino, ¿no? Tienen alcohol. Entonces ya no necesitan comprar alcohol, ya tienen su alcohol ahí, ¿no? En este caso fermentado. Entonces es peligroso, pues porque también está lleno de bacterias, ¿no? Pero bueno. Y la oxidación, como este fenómeno que vemos aquí en la imagen, la oxidación es la ganancia, en este caso, la ganancia de oxígeno, ¿no? Es decir, los elementos como el hierro, el fierro y todo este asunto se empiezan a oxidar porque están ganando mucho oxígeno y entonces el color se empieza a hacer así, todo ocre, se empieza a desmantelar y se empieza finalmente a desintegrar, es decir, está ganando mucho oxígeno. Entonces, nosotros ponemos, el caso más clásico es que tenemos una manzana, la abrimos y la dejamos y al contacto con el oxígeno, en este caso, empieza a oxidarse, es decir, empieza a Profe, ganar. yo hice este experimento y a uno les puse como jugo de limón y cosas así para que no se oxidaran. Y a otras las dejé ahí directamente al oxígeno y al sol y sí se oxidaron. Sí, hay unas. De hecho, hay elementos que nosotros tomamos a diario que sirven, que son muy ácidos en este caso, y que sirven para limpiar el óxido, como una Coca-Cola, ¿no? Entonces tú agarras una Coca-Cola y quieres limpiar un óxido, le avientas la Coca-Cola, la dejas unos 10 minutos, luego le quitas y le quita el óxido. Es súper, imagínate, y eso se te va a tu estómago, es súper Sí, corrosivo, cierto. ¿no? Sí lo he oído, profe. Profe, Dime. yo hice un experimento con un metal oxidado y le eché Valentina y la Ajá. dejé un tiempo y Sí. y después de un tiempo le pasé un trapito y se le quitó lo oxidado. Sí, imagínate la Valentina que sabe tan rica, Y yo ¿no? como mucha Valentina, profe, ya no voy a comer. No, imagínate una Valentina y luego te echas te echas una Coca-Cola, no, bueno, y luego unos Mentos, no, bueno, te explotas ahí, ¿no? Explotas. Te va a ir mal en el baño, profe. Sí, no es muy recomendable. Entonces, esos son fenómenos químicos, ¿no? Combustión, fermentación, oxidación. Otro fenómeno químico, por ejemplo, sería la putrefacción, ¿no? Entonces, de hecho, el olor a putrefacto, el olor así que cuando pasamos y algo está echándose a Es metano. perder, es el metano exactamente, es lo que estamos oliendo. Entonces, huele bastante feo. Muy bien, y un fenómeno físico, ojo, esta tabla, de hecho les voy a pasar todas estas ilustraciones, o sea, no hay problema, pero si las pueden ir capturando, pues eso sería muy importante, porque estas suelen venir en el examen. Esta es también una pregunta muy clásica de examen, los estados de la materia, ¿no? Entonces, nosotros, hasta hace algunos 50 años, pensábamos que solamente teníamos tres estados de la materia, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado sólido. Y sobre todo lo veíamos con la cuestión del agua. Pero, ¿cuántos estados más de la materia conocen aparte del sólido, gaseoso y líquido? ¿Habrá más? ¿Conocen ustedes algún otro por ahí? El plasma, ¿no? Plasma. El plasma, perfecto. ¿Y el plasma dónde lo encontramos? Lo vemos todos los En las días. estrellas. Ajá, muy bien. El plasma es el sol, ¿no? El estado de la materia del sol es plasma. Y ustedes se acordarán, bueno, creo que están muy chicos ustedes, ya no les tocó, pero pregúntenle a sus papás, pero hace algunos pocos años, hace algunos como 10 años, existían televisiones, ajá, existían dos tipos de televisiones. Cuando salieron las televisiones planas, así, ¿no? Y entonces eran unas que se llamaban televisiones de plasma y otras de LCD, ¿no? Así. Entonces las televisiones de plasma que estaban basadas en esto eran un líquido, es decir, adentro eran un líquido
que cuando les pasaban los electrones, entonces se transformaban en imágenes, ¿no? Se transformaba ahí. Pero eran súper delicadas estas, porque la plasma es como una gelatina, es casi como una gelatina y muy extraña. Y entonces, si se les movía tantito esta tele, se les caía, llegaba una corriente más fuerte, les quedaban manchas. Y entonces, poco a poco, la televisión se empezaba a manchar y no tenía buena resolución. Y estas pantallas, como las que tienen sus computadoras ahorita, ¿no? Estas de esta nueva, son puntitos. O sea, son millones y millones y millones de puntitos. Cada puntito es un foco, ¿no? Es un foco que se prenden y se apagan según corresponde o según les llega la luz. Entonces, obviamente, esta tecnología fue la que sobrevivió y las televisiones de plasma, que aparte eran pesadas, pesadas, sí eran muy planas y todo, pero eran pesadas porque tenían mucho líquido. Y si le daban un golpe y si se le salía la plasma, bueno, pues ya se acababa esa televisión, ¿no? Entonces sí, está el plasma, está el estado también que le llamamos estado gel, ¿no? El plasma es caliente, el estado gel es frío, ¿no? Pero prácticamente son muy parecidos. Entonces, nosotros vemos el estado, cómo pasa la materia de estado líquido a gaseoso. Cuando hacemos este proceso, pues aquí ya vemos, se llama vaporización, ¿no? O sea, lo hemos visto. También algo que vemos demasiado es cuando ponemos un líquido, lo metemos al refrigerador y se vuelve, en este caso, sólido. Pero pocas veces nos toca ver cuando de sólido se vuelve líquido así, ¿no? A la primera. Entonces ponemos un hielo, en este caso lo ponemos en agua, perdón, en una sartén, o le ponemos fuego y se fusiona, ¿no? Pero el que vemos poco, en este caso, pero es muy común, es la sublimación, es decir, del sólido a gaseoso, ¿no? Porque este es una sublimación. ¿Han visto el hielo seco, no? El hielo seco lo han visto cuando van a los 15 años de algún familiar y entonces así, que pase y sale un montón de humo así a todo ese asunto. ¿Nunca lo vieron? O ya, Hasta se siente frío, profe. exactamente. Hay señores que venden Incluso quema. paletas, ¿no? Quema. Claro, ahorita vamos a ver por qué lo frío no existe. En realidad el frío es una falta de calor, pero, o es una estructura de calor diferente, más bien. No, pero quema. Particularmente es falta de movimiento. Exactamente, exactamente, pero genera un tipo de calor. Entonces, esto de sólido a gaseoso, de gaseoso a sólido, entonces llamamos sublimación. Y la liquefacción es cuando tenemos de gas, ¿no? Y se vuelve líquido. Esto es lo que pasa con los tanques de gas, en este caso de las casas, ¿no? Cuando tenemos, en este caso, nuestros tanques de gas metano, perdón, butano, que compramos en los camiones o que lo van a cargar, este es el fenómeno que pasa, ¿no? De gas se va a convertir a líquido y es el que pasa en este caso, por los tubos. Entonces, esos son los estados de la materia. Aquí los podemos ver también de otra manera. Acuérdense, les voy a pasar estas imágenes, no hay mayor problema. Entonces, aquí vemos en este caso la parte sólida, líquida, el gas y el plasma, ¿no? Que es una especie de gelatina, pero a temperaturas verdaderamente fuertes. Y uno de los clásicos, también preguntas de examen, va con esta. Por ejemplo, ustedes seguramente les habrá pasado que está lloviendo, ¿no? Van en el carro con su familia y empieza a llover. Y entonces, de repente, los vidrios se empiezan a poner todos, se empiezan a empañar. ¿Por qué se empañan los vidrios cuando está lloviendo? Porque se condensa el agua. Sí, ¿de dónde? Del calor también, podría ser. Del calor. Porque afuera hay una temperatura y adentro hay otra. Exacto, Ajá. exacto, porque afuera hay una y adentro hay otra. Entonces el agua que está en el ambiente se empieza a condensar, en este caso, y se vuelve líquida, y entonces del gas, en este caso, se vuelve líquida, y entonces eso es lo que empaña los vidrios de los carros, ¿no? En este caso. Esa es una pregunta también, a veces viene
en el examen, ¿no? ¿Cómo se llama ese proceso de cuando se empañan los carros? Muy bien. Y entonces aquí ya vamos a ir cerrando, casi vamos a acabar. Entonces aquí vemos esto, ¿no? Elementos y compuestos. Entonces aquí no hay que tener una gran diferencia. Nosotros tenemos, cuando hablamos de elementos, hablamos del el puro elemento en su estado puro, así como hidrógeno, oxígeno aquí, el nitrógeno o el cloro. Estos elementos. Pero ya cuando combinamos estos, con estos, y ya hacemos una combinación entre ellos, entonces ya estamos hablando de compuestos. El mismo nombre lo dice, ¿no? O sea, de combinación, ¿no? De compuestos. Entonces ahí vamos a tener, ¿no? Dos cosas diferentes. Entonces, no hay que confundir. Elemento, en este caso, entonces es el estado puro del elemento, ya sea oxígeno, nitrógeno, o el oro, en fin, plata, magnesio, el que sea. Pero cuando hablemos de compuesto, vamos a estar hablando ya de esta cuestión de combinación entre ellos. Y ahí es donde vamos a entrar ahí y vamos a ver las fórmulas químicas como esta, por ejemplo, H2SO4, que esta es la del ácido sulfúrico, ¿no? Que es hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces, por ejemplo, este sería un compuesto. Pero algo que no podemos, y ya con esto vamos a ir acabando, algo que no podemos confundir es que tenemos dos cosas. Por un lado tenemos compuestos, que decimos que los compuestos necesitan una fórmula química, una fórmula química, y que pueden ser como el H2O, ¿no? Es decir, agua, dos de hidrógeno con uno de oxígeno y es agua. Pero tenemos algo que se llaman mezclas. Y las mezclas, ojo, las mezclas no son compuestos. Las mezclas simplemente es cuando combinamos elementos, pero su estructura interna, no cambia. Ojo, y cuando hacemos un compuesto, la estructura interna cambia. Esa es la gran diferencia. Entonces, mezcla, no cambia la estructura interna, compuesto sí cambia la estructura interna. Entonces, por ejemplo, una mezcla, por ejemplo, sería piedras y vidrio, ¿no? Entonces, en un vaso, ¿no? Lo llenamos de piedras y vidrio y eso me da una mezcla. ¿Qué otra mezcla podríamos hacer? Por ejemplo, azúcar y agua, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. ¿Qué otra mezcla podrían hacer? Profe, pero ¿no que el azúcar como se disuelve no deja de ser azúcar? No, sigue siendo ahí, aunque se disuelva, en este Y se caso, junta con el agua, ¿no? se junta Sus con el agua. átomos. Sí, no se junta a nivel molecular. Eso es lo muy Ok. importante. No se Se juntan a disuelve. nivel molecular. Solamente está ahí disuelta. Entonces, haz de cuenta, tienes ahí el vaso y tienes el agua. Entonces le echas el azúcar, se disuelve porque el agua es un disolvente. Entonces, pero ahí sigue, ¿no? Ahí sigue separada. Si tú pones a evaporar el agua, en este caso, y pones un filtro, el agua se va a ir y al final va a quedar una capita ahí de azúcar. El azúcar. Ah, sí es cierto. Cuando te tomas todo y se ve como algo hasta abajo, ¿no? Exactamente, lo Ok. mismo pasa con la sal, ¿no? Entonces el agua de mar, por ejemplo, cuando en países como Israel o Arabia Saudita para hacerse de agua, filtran el agua de sal y entonces la sal queda abajo y después esta agua la pueden utilizar para ellos tomarla, ¿no? Y entonces esta queda ahí. En otra mezcla, por ejemplo, ojo, mezcla sería café con leche, ¿no? Aquí le apreté mucho, no sé qué le hice. Sería café con leche, sería otra mezcla, perdón, es que aquí le apreté los botones, porque el café con leche se va a quedar también, no se mezclan a nivel molecular, solamente se mezclan, ¿no? A un nivel superficial, entonces eso es muy importante. Y nosotros podemos darnos cuenta aquí de mezclas homogéneas y heterogéneas. En este caso, una homogénea es cuando el aspecto, en este caso, se vuelve uno solo. Entonces, vuelvo al punto, café con leche, ¿no? Café con leche, ¿qué color? ¿Predomina algún color o se vuelven de un solo color? Se
de un solo ¿De un color, solo ¿no? color? Exactamente, es un cafecito claro, ¿no? Como crema. Entonces, esa es una mezcla homogénea. O por ejemplo, esta agua y sal o agua y azúcar siguen siendo claros. Entonces, esa es una mezcla homogénea. Pero, ¿qué sería en este caso una mezcla heterogénea? Una mezcla heterogénea es donde quedan las partes, puedes distinguir una parte de la otra. Entonces, ¿cuál sería una mezcla? Por ejemplo, esta que decíamos, ¿no? De piedras, piedras y vidrios. Entonces, puedes distinguir fácilmente cuáles son las piedras y cuáles son los vidrios. Hasta lo puedes separar, ¿no? Hasta se pueden separar, claro. Igual aquí la sal y la arena, ¿no? Puedes ver cuáles son los granos de sal y cuáles son los granos de arena, ¿no? Entonces, y acá no, acá en este caso, nosotros lo que vemos es que no sabemos cuál es cuál. Ahí están en este caso mezcladas y quedan ahí. Pero se pueden separar. Esta es la gran cosa muy importante, que las mezclas se pueden separar a través de medios, en este caso, físicos. ¿Por qué físicos? Porque, por ejemplo, esta cuestión de poner a evaporar el agua, ¿no? Que se vaya el agua y que quede la sal, pues simplemente es un estadio de la materia, ¿no? Profe, ¿le puedo decir algo? Dime adelante. Bueno, hace mucho hice un experimento sobre la electrólisis y separé creo que el agua, Sí. el oxígeno y, el H2O. Ese Lo experimento es bien separé. bonito. Ese Sí, se ve muy experimento, padre. ese es para separar compuestos. Entonces, los compuestos, en este caso, se separan de manera química, de manera química, y las mezclas de manera física, ¿no? Este es muy importante. Entonces, la electrólisis, ¿qué es esto, no? Pones una cubeta de agua, pones un cable aquí, en este caso otro cable de acá, pones un tubo de ensayo, otro tubo de ensayo, y pones una pila, ¿no? O energía eléctrica. Entonces, aquí pones el lado positivo y el lado negativo. Entonces, en el lado negativo, el cable que va aquí del lado negativo y entra acá se va a ir el hidrógeno. Y en el lado positivo, en este caso que va a ir aquí se va a ir el oxígeno. Entonces, este tubo de ensayo se va a llenar de hidrógeno y este de oxígeno, ¿no? Y lo más padre es que sí se ve, profe. Yo no lo hice con tubos, pero lo hice con un cable y con una puntilla de lápiz y se ve muy padre porque se ven las bolitas separadas. Se ve muy padre, sí. Y de hecho, para que se imagines cómo esto lo tenemos en nuestra vida cotidiana, de hecho, esto de hacer electrólisis, esto lo hace mucha gente, por ejemplo, que no tiene gas. La gente que no tiene gas en sus casas, por ejemplo, y no puede calentar agua en un boiler, lo que pasa es que pone una cubeta y compra le llaman un calentador, y entonces ponen una resistencia y la conectan a la electricidad, ¿no? Y entonces el corto que está haciendo aquí, es decir, está haciendo una electrólisis, esto calienta el agua, empieza a hacer que se caliente el agua, es decir, hay una reacción química aquí. Pero esta agua va a quedar muy ácida. Entonces, si ustedes se llegan a bañar con esta agua, por ejemplo, una vez no les va a pasar nada, dos tampoco, pero si lo hacen unas 2, 3 semanas, entonces su piel se les empieza a hacer así toda débil, grietas, se les empieza a secar, el pelo se les empieza a caer y todo, pues porque se están bañando con agua que ha pasado por un proceso de acidez, ¿no? En este caso. Entonces, estas famosas resistencias de calentar son electrólisis, ¿no? Básicamente con ello. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Alguna duda con estos elementos? ¿No? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Muy Sí, bien. profe. Perfecto. Entonces, hoy vamos a dejarle aquí para no agotar el tema y la próxima semana vamos a empezar con los átomos, vamos a ver los modelos. En este caso, aquí les hago un adelanto, los modelos que vamos a ver, los modelos de Rutherford, el número atómico, masa, y vamos a llegar aquí hasta los isótopos, ¿no? Muy bien, eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Y mañana igual nos conectamos a las 5 y vamos a ver unos ejercicios de habilidad matemática, vamos a ver unos que nos proporcionó
Andrea hoy, que me proporcionó Andrea unos, y los vamos a ir viendo a ver cómo los resolvemos también nosotros, ¿no? Que nos va a servir mucho para practicar la parte de habilidad matemática. Bueno, les agradezco mucho, les mando ahorita el video y ya casi está lista la plataforma para que puedan entrar, donde van a poder encontrar todas estas presentaciones y todo ello. Pero ahorita les mando el video ahí ya en YouTube, ¿no? Les agradezco mucho y nos vemos mañana a las 5 otra vez. Sí, maestro. Gracias, hasta luego. profe. Gracias Hasta a luego. ustedes. Bye, profe. Hasta luego, profe. Bye bye, hasta luego. Yo sí tengo una pregunta. Dime, Fer. Es que, bueno, en mi examen de química que acabo de tener, tuve mucha confusión sobre cómo identificar un producto físico, o sea, sí, algo físico y algo químico. Y no, o sea, eso no me queda muy claro. Lo químico básicamente siempre va a ser los cambios en la estructura interna, siempre, siempre. Y es muy importante saber, por ejemplo, si hay una reacción, si no. Y los cambios en ese caso físicos, solo imagínate, por ejemplo, una pelota, ¿no? Una pelota moviéndose, o sea, se mueve, cuánta energía está generando, hacia qué dirección tiene, cuánto pesa, cuál es su masa, todo ello. Entonces, eso es básicamente un cambio o una estructura física. Entonces, a partir de los ejemplos que te ponga, tienes que analizar muy bien a qué se está refiriendo. Por ejemplo, si estás haciendo un ácido, un óxido, si estás haciendo un alcohol, si estás liberando energía o solamente estás moviendo algo. Eso por ahí deberías de buscarle. Si quieres para mañana, puedes, o mándame por el WhatsApp, mándame algunos ejemplos de los que te hayan puesto y te los puedo explicar por ahí también, ¿no? Ver cuál es cuál. Sí, profe, muchas gracias. No, a ti, Fer. Nos Que vemos tenga una entonces. bonita tarde. Gracias a ti, Hasta igualmente. luego. Bye bye.